Hola, muy buenas. Eh, Estamos ante un problemita de cinemática, más o menos sencillo, ¿vale? Eh, un nivel tercero o cuarto de eso facilito, que nos va a permitir sentar las bases del procedimiento básico que vamos a utilizar para resolver estos problemas, ¿vale? Nos dicen que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad regular, que es de 60 kilómetros por hora, ¿vale? Bueno, velocidad en kilómetros por hora la tendremos que pasar a metros por segundo para trabajar siempre en el sistema internacional la inmensa mayoría de las veces, ¿vale? Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado. Bueno, esto unas veces nos lo dirán, otras veces tendremos que pensar nosotros si se trata de este movimiento, el otro, rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado y tal. Nos preguntan qué aceleración se le ha comunicado en ese proceso y el espacio que ha recorrido hasta alcanzar esa velocidad regular con la que se mueve el tren. Bueno, comencemos. Primero, ineludiblemente, ¿vale? Aunque a veces sean problemas muy sencillos, no lo podamos imaginar y tal, pero vamos a hacer una mínima, digo mínima, representación gráfica del problema. En esa representación gráfica aparecerá un sistema de coordenadas, lo que vamos a llamar al final un sistema de referencia, ¿vale? Un sistema de coordenadas que, como el movimiento es rectilíneo, va a ser simplemente una línea, que es la que tengo dibujada aquí. Pero esa línea en sí no significa nada. Necesitamos establecer dónde va a estar el cero, ¿vale? El cero de posiciones, o lo que llamaremos después sistema de referencia inercial, como ya he dicho, ¿vale? Esa línea va a ser la trayectoria en la que se produce el movimiento, y el cero lo podemos poner donde nosotros queramos. En concreto, para comodidad, ¿vale? Vamos a intentar poner el cero en la medida de lo posible siempre en el punto donde se inicia el movimiento. Es decir, vamos a colocar aquí el cero de las posiciones, y esa va a ser la posición inicial de la locomotora. La locomotora no hace falta que la dibujemos con todas sus ruedecitas, la chimenea echando humo. A ver si haces todo eso y además lo haces en 3D, pues queda monísimo. Pero el objetivo no es saber si sabes dibujar o no, sino hacer una mínima representación para hacernos una idea de cómo funciona el problema. Bien. Una vez que tenemos ese cero, vamos a intentar determinar, según lo que nos diga el enunciado, los valores iniciales de ese movimiento. ¿Vale? Bueno, aquí nos dan una pista de que es un movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Es decir, es un MRUA. Bien, pues el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene en principio dos fórmulas, ¿vale? Vamos a colocarlas aquí, que sería la posición del objeto en un momento dado, sería la posición inicial más la velocidad inicial de ese objeto por el tiempo que dura el movimiento, más un medio de la aceleración con la que se está moviendo ese objeto por el tiempo que se mueve al cuadrado. Y que la velocidad en un momento dado se calcularía como velocidad inicial de ese movimiento más lo que valga la aceleración por el tiempo. Hay otra formulita más, ¿vale? Pero que solo la utilizaremos cuando con estas dos no nos podamos apañar, ¿vale? Ya nos saldrán algún problemilla, de momento no la vamos a poner, ¿vale? Vamos a intentar traducir estas dos. Bien, para poder utilizar estas fórmulas con un sentido, vamos a intentar obtener la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento será sustituir en estas formulitas, en las dos, no en una, ¿vale? No puede ser que nos pidan solamente cosas referidas a una, pero vamos a utilizar siempre las dos a la vez. Vamos a sustituir solamente
Insisto, solamente los valores iniciales de ese movimiento. ¿Cuáles van a ser los valores iniciales de ese movimiento? La posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración si la supiéramos. Bien, la posición inicial va a estar donde yo he querido que esté, es decir, yo he puesto el 0 de posiciones justamente en la posición donde se inicia el movimiento. Por lo tanto, mi posición inicial van a ser 0 metros. Velocidad inicial, bien. No nos lo dicen explícitamente, pero está claro que la locomotora cuando empieza ese movimiento está en reposo, es decir, que la velocidad inicial serían 0 metros por segundo. La aceleración, bueno, pues es una de las cosas que nos piden. Como es una de las cosas que nos piden, le pondremos su interrogación. Bien, con estos valores iniciales vamos a obtener las ecuaciones del movimiento. Sustituyéndolas en estas dos ecuaciones que son las generales de cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sustituimos las cosas que tenemos: posición inicial 0 metros más velocidad inicial 0 metros por segundo por t más un medio de la aceleración, que no la tenemos, por el tiempo al cuadrado. Igual en la ecuación de velocidad. La velocidad sería la velocidad inicial 0 metros por segundo más la aceleración por el tiempo. Bien, al hacer esto nos damos cuenta que este término desaparecerá, que este término desaparecerá, este también, y se nos quedan dos ecuaciones muy simplificadas, es decir, que la posición será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y que la velocidad en un momento dado será la aceleración por el tiempo. Estas serán las ecuaciones que me van a dar todo lo que yo necesite de ese movimiento. Ahora buscamos un dato sobre el punto de ese movimiento que nos están pidiendo cosas, ¿vale? Este objeto evidentemente está aquí quieto, va a empezar a moverse hacia la derecha con ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y lo que nos cuentan es que en un momento dado, que voy a colocar aquí ese punto, la velocidad es de 60 kilómetros por hora y el tiempo de ese punto son 10 segundos. Bueno, esa velocidad en 60 kilómetros por hora evidentemente la tenemos que pasar a metros por segundo, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí mismo. La velocidad 60 kilómetros por hora, pasamos los kilómetros a metros, hay 1000 metros en un kilómetro, y pasamos la hora a segundos. En una hora hay 3600 segundos, kilómetros se iría con kilómetros, horas se iría con horas, y nos saldrán, a ver que lo tengo hecho por aquí, 16,67 metros por segundo. Por lo tanto, de ese punto del movimiento, nosotros sabemos dos cosas: que cuando el tiempo es 10 segundos, la velocidad son 16,67 metros por segundo. ¿Y qué podemos hacer con ello? Ahora me voy a mis ecuaciones del movimiento, ¿vale? En mi primera ecuación de la posición solamente puedo sustituir el tiempo, ¿vale? Porque la velocidad evidentemente no aparece. Con eso tendría dos incógnitas que son posición y aceleración, es decir, no puedo hacer nada. Tengo una ecuación, dos incógnitas, no puedo sacar nada. Pero en la otra tengo la velocidad, tengo el tiempo, voy a poder sacar la aceleración. Esa será la ecuación que vamos a aplicar ahora.
como la velocidad que lleva esa locomotora en cualquier momento es el valor de la aceleración por el tiempo que lleva actuando esa aceleración, de aquí tendremos que la velocidad 16,67 metros por segundo es igual a la aceleración por el tiempo, que son 10 segundos. De aquí podemos obtener que la aceleración es 16,67 metros por segundo entre 10 segundos, y aproximando sería 1,67 metros por segundo al cuadrado. Valor positivo, que significa que el cuerpo está acelerando, es decir, se está moviendo hacia la derecha. El vector aceleración sería hacia la derecha. Eso provoca que haya una velocidad hacia la derecha y aumentando. Bien, una vez que ya tenemos el valor de la aceleración, retomamos nuestra ecuación de la posición, que sería 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y ahora ya sí podremos obtener el valor de la posición en ese momento. Sería 1/2 de la aceleración que acabamos de calcular por 1,67 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que corresponde a ese punto, 10 segundos al cuadrado. Hacemos las operaciones, quedaría 1/2 por 1,67 metros partido por segundo al cuadrado por 100 segundo al cuadrado, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado, se van, y el espacio nos sale, perdón, y la posición nos sale 83,33 metros. Muy bien. Nos preguntaban la aceleración, ya la tenemos. Nos piden qué espacio ha recorrido el cuerpo hasta alcanzar esa velocidad regular. Bien, nosotros tenemos la posición de este punto. El espacio recorrido se calcularía como la posición al final menos la posición al principio. Bien, no hay problema. Posición al final 83,33 metros. La posición al principio 0 metros. Luego el espacio que recorre en ese proceso de aceleración desde 0 hasta 60 km por hora en 10 segundos serán los 83,33 metros. Cuestión importante. Proceso, ¿vale? No vamos a romper ese proceso nunca, por complejo que sea el problema, por difícil que sea, siempre vamos a utilizar el mismo sistema. Creamos el sistema de referencia. En ese sistema de referencia, en principio, solo tenemos en cuenta los valores iniciales para, con las ecuaciones generales del movimiento del tipo que sea, obtener las ecuaciones concretas de este movimiento. Una vez que tengamos esas ecuaciones concretas del movimiento, nos dirán o nos pedirán algo sobre un punto. ¿Qué sabemos de ese punto? Analizamos qué hay. A veces estarán en el mismo problema, otras veces tendremos que saber nosotros una característica de ese punto. Cuando tengamos esa característica de ese punto o esos datos de ese punto que tenemos en el enunciado, los sustituiremos en las ecuaciones del movimiento y nos saldrá siempre las incógnitas que nos han pedido. ¿Vale? Ya iremos haciendo más problemitas, iremos viendo que siguiendo ese procedimiento nos van a salir absolutamente todos. Venga, nos vemos en el próximo, que este ha sido facilito.